Hola, soy Carlos Beas, coordinador de la Unión de Comunidades Indígenas de la zona norte del Istmo. Y pues mis palabras son breves, son concretas. Que la pandemia de lo que llaman COVID-19 pues nos tomó a todos de sorpresa. No estábamos preparados en el Istmo ni en Oaxaca sobre el tamaño, la magnitud de este fenómeno, que no solamente es un fenómeno de salud, es un fenómeno económico, es un fenómeno de control social. Ya tenemos un historial, tenemos un bagaje cultural de cómo hacer frente a estas epidemias. Sin embargo, nunca, creo yo, nos habíamos enfrentado a un virus con esta letalidad, que se mueva de esta manera, que se contagie como se contagia y que acabe con los pacientes de forma tan rápida, tan lamentable. La mayoría no está siguiendo las normas de distanciamiento social, no se está quedando en su casa por varias razones, ¿no? Hay que pensar el Istmo como un territorio sumamente heterogéneo, sumamente diverso, que está configurado por una serie de condiciones muy particulares, ¿no? Mucha gente depende del empleo informal, depende de vivir al día económicamente. La economía se mueve así en gran parte del Istmo, sobre todo en el Istmo Sur. Entonces hay que entender todas estas situaciones para pensar por qué la gente no se está quedando en casa, por qué no está tomando las medidas de distanciamiento social en las que ha insistido el gobierno, a pesar de ya tener casos positivos en el Istmo, de ya tener un deceso también en el Istmo. En el caso nuestro, en el caso del Istmo, nosotros empezamos ya desde el mes de enero y más en febrero a expresar nuestra preocupación, porque como en el caso de principalmente del dengue en un principio, después de la chikungunya y del Zika, hemos aprendido a saber, a conocer cuándo un peligro de salud se va acercando. Y nosotros, desde nuestra radio comunitaria Las Voces de los Pueblos, alertamos a principios de febrero a nuestros radioescuchas sobre el peligro que se cernía. Como organización, la Unión de Comunidades Indígenas de la zona norte del Istmo ha estado exigiendo por escrito al presidente de la República el que se dote a la región del Istmo de servicios médicos de calidad. El Istmo, a pesar de la riqueza que genera, a pesar del valor geoestratégico que posee, es una de las zonas más abandonadas en muchos aspectos, pero uno de los aspectos más delicados es el sistema de salud. En el caso, y ojalá no sea esto una realidad, pero en el caso de que llegue a convertirse en nuestra región en un foco de contagio, no nos la vamos a acabar. ¿Por qué? Porque en Juchitán hay 3 ventiladores, de los cuales creo que 2 están descompuestos. En Matías Romero hay 2 ventiladores. No tenemos unidades de cuidados intensivos, UCI. No tenemos unidades de terapia intensiva. El Istmo produce mucha riqueza, pero ni el gobierno, pero tampoco la sociedad hemos sido capaces de levantar la voz de manera unificada para exigir lo que nos corresponde, y es el derecho a la salud. En lugares como Salina Cruz, sabemos que hay mucha gente que tiene problemas ya. Hay 18 o 20 casos reconocidos. En Juchitán hay muchos más casos de los que están reconocidos, ¿sí? Pero a pesar de ello, como sociedad, estamos paralizados. Pero tampoco hemos tenido la capacidad de generar una propuesta económica. El gobierno federal, desde hace muchos años, Andrés Manuel López Obrador, ha estado interesado en ese tema de un corredor interoceánico. Yo lo comenté con él en el año 2006 cuando visitó Matías Romero y realmente me dio el avión. No, ahí luego lo platicamos, me dijo, le dije, es una propuesta que es importante considerar. Ahora que ya es presidente de la República, él ha insistido mucho en este proyecto, es uno de sus 10 proyectos estrella, estelares. Sin embargo,
tiene grandes deficiencias. Por un lado, no se ha compartido con la población del Istmo realmente una información real de lo que significa este proyecto. También ha sido incapaz la sociedad ismeña, los diferentes sectores, más allá de la mezquindad de muchos de los dirigentes, ¿sí?, sociales, empresariales, académicos, ¿sí?, de construir una propuesta de desarrollo de buen vivir propia. ¿Sí? Históricamente el Istmo de Tehuantepec ha sido una región muy rica, pero muy saqueada, y a pesar de la riqueza y a pesar de nuestra fortaleza en muchos aspectos, pues generalmente se nos imponen proyectos desde fuera que no dejan beneficios a la población. Tenemos el caso más reciente y más impactante de una inversión de casi 5,000 millones de dólares, ¿sí?, en materia energética en el Istmo de Tehuantepec. Están funcionando más de 23 parques eólicos, se producen 2.4 gigawatts, ¿sí?, y no hay beneficios en la región. Todos estos proyectos han sido diseñados desde fuera. El corredor interoceánico también está diseñado desde fuera y utiliza la geografía, la ubicación geográfica de nuestra región. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que en plena pandemia, en plena crisis económica sanitaria, la voz del Istmo me refiero a la voz de la gente del Istmo, está callada. Tenemos encima una tragedia y pues no tenemos ni la fuerza, ni la visión, ni la perspectiva de levantar la voz. Y quienes levantamos la voz críticamente, inmediatamente, ¿sí?, nos acusan de ser prianistas, de estar ardidos, de que el Chayot. No, nosotros nunca hemos sido ligados a ningún partido político. Algún tiempo estuvimos cercanos al PRD, pero después nos separamos de ese partido porque es igual que todos los demás. El problema no es la disciplina. A pesar de que se ha manejado mucho ese discurso de una sociedad que no puede seguir reglas, que no puede seguir estas medidas básicas. El problema es mucho más complejo, y es que más que en disciplina, creo que tendríamos que pensar en el acceso a la educación en las comunidades, en la noción de comunidad propiamente, en la desigualdad y en la marginación social y económica que configura gran parte del Istmo de Tehuantepec, ¿no? Es un territorio predominantemente indígena, pero además es un territorio donde se realizan una serie de actividades comerciales que se acercan cada día más a la explotación de la naturaleza, ¿no? Especialmente con estos proyectos, como el proyecto transísmico que se espera próximamente en la 4T. Este tipo de configuración económica del Istmo hace que la gente no se pueda quedar en su casa, ¿no? Es decir, la gente tiene que salir a trabajar porque si no se muere de hambre. Y eso es un factor que tenemos que pensar más antes de llamar a la militarización de las calles, antes de pedir que se multe a la gente. Hay un grueso poblacional que no tiene acceso a este privilegio de quedarse en casa, y eso es algo que tendremos que estar meditando. Creo que tenemos la oportunidad de tomar esta cuarentena y esta epidemia como una gran experiencia para construir nuevas relaciones sociales y culturales y económicas en el Istmo de Tehuantepec. Pensar el contexto de la 4T y del canal interoceánico que se planea construir, tomar la experiencia de los aerogeneradores y el despojo de la tierra, pensar en las industrias que hoy día están operando en el Istmo de Tehuantepec y que veamos cómo están reaccionando ellos en esta epidemia. Es decir, si para ellos, para estas empresas, para estos grupos económicos de poder, está resultando más importante que sus empleados trabajen bajo esta presión social, ¿no?, bajo estas condiciones especiales, y los arriesguen a contagiarse del virus, porque para ellos es más importante el dinero. El Istmo tiene dos particularidades que a mí me llaman la atención. Uno es la vida religiosa y otra es la vida festiva, que van muchos de la mano. Son dos elementos que ciertamente mueven a la sociedad, que mueven la economía en el Istmo, y que hoy día se están viendo sumamente mermadas por el virus, ¿no? Tendríamos que
plantearnos a qué privilegios, a qué costumbres vamos a tener que ceder en esta nueva reconfiguración del mundo, porque el mundo no puede volver a ser el mismo después de esta cuarentena tan larga. No hay que olvidar que el origen de este virus es ambiental, responde a la crisis ambiental global, responde a un sistema que ha castigado a la naturaleza, responde al confinamiento de los animales en un mercado. ¿Cómo va a reaccionar el istmo? ¿Cómo va a reaccionar en esta configuración de gente que, insisto, tiene que salir a trabajar, gente que no tiene acceso a cubrebocas, que no tiene acceso a gel antibacterial, versus gente que sí la tiene y aún así está decidiendo salir, y gente que también se está quedando en casa? Es decir, esta polémica social que estamos viviendo y que estamos por vivir, porque el conflicto se va a hacer más grave inevitablemente, ¿no? Entonces tenemos que saber qué sigue, tenemos que pensar qué queremos, cómo lo queremos,